En un caluroso día de verano, Siddhartha Gautama estaba atravesando un bosque junto a su principal discípulo, Ananda. Sediento, el Buda se dirigió a su acompañante. «Ananda, hace algo más de una hora cruzamos un arroyo. Por favor, toma mi cuenco y tráeme un poco de agua». «Me siento muy cansado». El Buda había envejecido. Así lo hizo Ananda. Deshizo sus pasos, pero cuando llegó al arroyo, acababan de cruzarlo unas carretas tiradas por bueyes que habían removido las hojas muertas y el cieno, enturbiando el agua y convirtiéndola en un lodazal. Esta agua ya no se podía beber, estaba demasiado sucia, así que Ananda regresó junto a su maestro con el cuenco vacío. «Tendrás que esperar un poco», dijo Ananda. «Iré por delante. He oído que solo a 4 o 5 kilómetros de aquí hay un gran río. Traeré el agua de allí». Pero Buda insistió: «Regresa y tráeme el agua de ese arroyo». Ananda quedó perplejo. No podía entender la insistencia, pero si su maestro lo solicitaba, él como discípulo debía obedecer. Así que volvió a tomar el cuenco en sus manos y se dispuso a iniciar el camino de regreso al arroyo. «Y no regreses sin el agua, sigue estando sucia», dijo Buda. «No hagas nada, no te metas en el arroyo. Simplemente siéntate en la orilla en silencio y observa. Antes o después el agua volverá a aclararse y entonces podrás llenar el cuenco». Molesto, Ananda volvió hasta allí, descubriendo que su maestro tenía razón. Aunque aún seguía algo turbia, el agua estaba visiblemente más clara, de modo que se sentó en la orilla observando pacientemente el flujo del río. Poco a poco el agua se tornó cristalina. Ananda tomó el cuenco y lo llenó de agua, y mientras lo hacía, comprendió que había un mensaje en todo esto. Ahora podía comprender. Rebosante de júbilo, Ananda regresó bailando hasta donde estaba Buda, entregándole el cuenco y postrándose a los pies de su maestro para darle las gracias. «Soy yo quien debería darte las gracias, me has traído agua», dijo Buda. «Volví enojado al río», contestó Ananda, «pero sentado en la orilla he visto cómo mi mente se aclaraba, al igual que yo en el agua, al igual que el agua del arroyo. Si hubiera entrado en la corriente se habría enturbiado de nuevo. Si salta dentro de la mente genera confusión y empiezan a aparecer problemas. He comprendido que puedo sentarme en la orilla de mi mente, observando todo lo que arrastra, sus hojas muertas, sus dolores, sus heridas, sus deseos. Despreocupado y atento, me sentaré en la orilla y esperaré hasta que se aclare. Por eso, mi maestro, yo te doy las gracias». Hace muchos años, en los tiempos de Buda, vivía una pobre mujer viuda llamada Kisa Gotami, que tenía un hijo al que adoraba. Un día su hijo enfermó y murió, y ella, loca de dolor, se negó a enterrarlo y lo llevaba consigo a todas partes, sin hacer caso de las palabras de consuelo y resignación que la gente le dirigía. Se aferró al cuerpo del bebé y no dejaba que nadie se lo quitara. Sujetándolo con toda su fuerza, recorrió la aldea entera, rogando a la gente que le diera una medicina para curarlo. Algunos se burlaban de ella, mientras que otros se asombraban o se quedaban perplejos. Lo único que quería era una medicina que devolviera la vida a su hijo. Por fin, alguien le sugirió que fuera a ver al Buda, quien tenía la fama de estar dotado de toda clase de poderes. Era considerado un gran santo capaz de hacer los mayores milagros y muy posiblemente él podría ayudarle. Con nuevas esperanzas corrió a buscarlo. La pobre mujer llegó con el cadáver de su hijo ante el maestro y, echándose a sus pies, le rogó entre sollozos que le diera una medicina para su hijo. Buda miró con dulzura a Kisa Gotami y al difunto hijo que traía en sus brazos. «Sí», le dijo, «puedo ayudarte, pero para hacer la medicina necesito que me traigas una semilla de mostaza». Fascinada, Kisa Gotami estaba a punto de correr a buscarla. En cualquier casa de la India había una vasija en la cocina donde se guardaban semillas de mostaza. Pronto tendría la medicina para su hijo. «Solo que hay una condición», siguió diciendo Buda. «La semilla debe venir de un hogar donde nadie haya muerto». Sin pensarlo más, la viuda, llena de esperanzas, partió para la ciudad y empezó su búsqueda. Kisa Gotami anduvo de casa en casa y en todas partes encontró personas que querían ayudarla con la mejor voluntad, pero siempre escuchó la misma historia. Aquí una esposa, allá un marido, un hermano o una hermana, una madre o un padre, un hijo o una hija. No había casa en donde no lamentaran la muerte de algún ser querido. Pocos son los que quedan vivos, muchos son los que se han ido. No reavive nuestros tristes recuerdos. Así le dijeron una y otra vez.
Lentamente Kisa Gotami se fue dando cuenta que a todos los había visitado la muerte y que ella no era la única que lamentaba una pérdida. Calmada y sobria miró a la criatura que traía en los brazos y terminó por aceptar que la vida había abandonado su cuerpo. Llevó a su hijo al cementerio y se despidió de él por última vez, y a continuación regresó a buscar al Buda. Buda le dio la bienvenida y le preguntó si había conseguido la semilla de mostaza. No, respondió ella, pero empiezo a comprender la lección que intentas enseñarme. Mi hijo ya no existe, ha muerto y lo he enterrado junto a su padre. Buda le dijo con gran compasión: creíste que solo tú habías perdido a tu hijo. La ley natural es que todo cambia y nada es permanente entre los seres vivos. Kisa Gotami le dijo al maestro que quería seguir aprendiendo sobre sus enseñanzas, y desde entonces hasta su muerte fue su discípula. La búsqueda de Kisa Gotami le enseñó que nadie se libra del sufrimiento y la pérdida. Ella no era una excepción. Esa comprensión no eliminó el sufrimiento inevitable que significa toda pérdida, pero redujo el sufrimiento que deriva de luchar y resistirse a aceptar ese hecho. Un día, el gran maestro le dijo a sus discípulos: «Atended un momento, quería pediros una cosa. Soy viejo ya, y es vuestro deber ayudarme a sobrevivir de la mejor manera posible. No tengo dinero y lo necesito». «Pero maestro», dijo uno de sus discípulos, «con lo poco generosos que son aquí, ¿cómo conseguiremos reunir el dinero?» «Sí, ya sé que la forma más natural de conseguir el dinero es pidiéndolo, pero hay otra forma, cogiéndolo. En realidad, es algo que nos correspondería hacer, ¿no es así? Una especie de paga por nuestros servicios. Lo que pasa es que yo soy mayor y no puedo hacerlo, pero vosotros sois jóvenes y no os costará tanto. No es muy difícil, solo tenéis que escoger a algún hombre rico y apropiaros de su bolsa en algún lugar en donde nadie os vea. Eso sí, sin hacerle daño». Al principio todos se quedaron un tanto sorprendidos de que su maestro les pidiera robar, pero al cabo de un rato, la mayoría de sus discípulos estaba conforme con la petición. «Claro, maestro, por ti haremos todo lo que haga falta, iremos a por el dinero». Todos sus compañeros son muy valientes y han decidido ayudarme con el plan. Pero tú, sin embargo, tú no dices nada. ¿Por qué? «Lo siento, maestro. Si no dije nada es porque veo el plan inviable». «¿Inviable?», dijo Buda. «Sí, maestro. Tú mismo dijiste que escogiéramos un lugar en donde nadie nos viera robar, pero no existe tal lugar. En cualquier lugar en donde yo esté, yo me veré robar. Preferiría mendigar que permitir que mi yo vea que hago algo con lo que no estoy de acuerdo». El maestro entonces sonrió y dijo muy contento: «¡Qué alegría! Me enorgullece comprobar que al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo». Entonces el resto agachó la cabeza al darse cuenta de que su maestro les había puesto una prueba, y se sintieron muy arrepentidos de haber caído en la trampa. Desde entonces, cada vez que escuchaban en su cabeza un pensamiento indigno o sentían tentaciones de obrar mal, recordaban eso que su compañero dijo: «Mi yo me ve», y lo desterraban de su mente. Nuestra conciencia nos acompaña a todas partes. No existe ningún lugar efectivamente en donde podamos mantenernos invisibles y alejarnos de ella. Este es el mensaje que este fantástico cuento corto nos traslada. Aprende a reconocer las tentaciones. La mayoría de los discípulos del maestro no supieron ver que les estaban poniendo a prueba. La prueba era en realidad una trampa, una tentación. En este caso, el maestro les tentaba y les proponía mostrar su fidelidad a pesar de cometer un acto inapropiado. Ellos decidieron caer en la tentación de cumplir la orden de su maestro a pesar de todo, porque no se dieron cuenta de que en realidad era una prueba. La conciencia va a todas partes con nosotros. Podrás esconderte de los ojos de otras personas, pero debes saber, tal y como nos recuerda el discípulo que supo decir que no al maestro, que nunca podrá ser invisible a los ojos de nuestra propia conciencia. Así, cada vez que cometas un comportamiento inadecuado o te llegue algún pensamiento malo, puedes recordar que tu yo interno te ve. De ahí que cada vez que hacemos algo que consideramos inapropiado, sintamos remordimientos. Nuestro yo nos lo recuerda porque lo vio, y en realidad somos bien conscientes de ello. La necesidad de aprender a decir que no. El único que tuvo la valentía de decir no a la propuesta del maestro fue el que el resto en un principio vio como desleal. Sin embargo, la lealtad se manifiesta muchas veces en esa capacidad de mantenernos íntegros y fieles a nuestros valores, y en la fortaleza y convicción de estar haciendo lo adecuado. Debemos tener la fortaleza de decir no cuando nuestro yo interior diga no.
Si no, aparecerán los remordimientos. De hecho, no hay nada peor que engañarse a uno mismo. En la época de Buda vivió una anciana mendiga. Esta mujer observaba cómo reyes, príncipes y demás personas hacían ofrendas a Buda y sus discípulos, y nada le habría gustado más que poder hacer ella lo mismo. Así pues, salió a mendigar, y después de un día entero solo había conseguido una pequeña moneda. Fue al vendedor de aceite para comprarle un poco, pero el hombre le dijo que con tan poco dinero no podía comprar nada. Sin embargo, al saber que quería el aceite para ofrecérselo a Buda, se compadeció de ella y le dio lo que quería. La anciana fue con el aceite al monasterio y allí encendió una lamparilla, que depositó delante de Buda mientras le expresaba este deseo. No puedo ofrecerte nada más que esta minúscula lámpara, pero por la gracia de esta ofrenda, en el futuro sea yo bendecida con la lámpara de la sabiduría. Pueda yo liberar a todos los seres de sus tinieblas, pueda purificar toda su oscuridad y conducirlos a la iluminación. A lo largo de la noche se agotó el aceite de todas las demás lamparillas, pero la de la anciana aún seguía ardiendo. Al amanecer, cuando llegó Maudagaliana, discípulo de Buda, para retirarlas, al ver que aquella todavía estaba encendida, llena de aceite y con una mecha nueva, pensó: no hay motivo para que esta lámpara permanezca encendida durante el día, y trató de apagarla con un soplido. Pero la lámpara continuó encendida. Trató de apagarla con los dedos, pero siguió brillando. Trató de extinguirla con su túnica, pero aún así siguió ardiendo. Buda, que había estado contemplando la escena, le dijo: discípulo mío, ¿quieres apagar esta lámpara? No podrás. No podrías ni siquiera moverla, y mucho menos apagarla. Si derramaras toda el agua del océano sobre ella, no se apagaría. Si lo hicieras con toda el agua de los ríos y lagos del mundo, no bastaría para extinguirla. ¿Por qué no?, preguntó el discípulo. Porque esta lámpara fue ofrecida con devoción y con pureza de mente y corazón, y esa motivación la ha hecho enormemente beneficiosa. Cuando Buda terminó de hablar, la mujer se le acercó y le profetizó que en el futuro llegaría a convertirse en un Buda perfecto llamado Luz de la Lámpara. Así pues, es nuestra motivación, ya sea buena o mala, la que determina el fruto de nuestros actos. Santideva dijo: toda la dicha que hay en este mundo, toda proviene de desear que los demás sean felices. Todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo previene de desear ser feliz yo. Puesto que la ley del karma es inevitable e infalible, cada vez que perjudicamos a otros, nos perjudicamos directamente a nosotros, y cada vez que les proporcionamos felicidad, nos proporcionamos a nosotros mismos felicidad futura. Aquí tienes una de las bases de la llamada ley del karma. Todo lo que das te será devuelto. De ahí que aquel busque la felicidad del otro será feliz. Todo lo que proyectes será devuelto como si fuera un boomerang. Según sean tus acciones, así será lo que recibas. Esta fábula nos dice que para lograr la felicidad y paz interior, debemos buscar la felicidad de otros, mientras que si se busca molestar o agraviar a otros, recibiremos lo mismo y nunca podremos ser felices ni encontrar la paz. El sacrificio y devoción de los actos, si te das cuenta, se describe con especial detenimiento la devoción con la que la anciana busca algo que ofrecer a Buda. Los actos en sí no son importantes. Lo que da importancia a nuestros actos es la ilusión y devoción con la que se planean y ejecutan. Por sí solo un regalo no tiene valor. Lo que le da valor es la ilusión con la que se busca. Del deseo al acto, por mucho que desees algo, no se cumplirá si no te pones manos a la obra. Los deseos y las metas deben buscarse mediante actos. No solo por desear algo se cumplirá. Precisa de esfuerzo y sacrificio. Un sabio budista convocó un concurso de pintura al que acudieron muchísimos artistas de todo el mundo. La temática del concurso era la paz perfecta. Los pintores comenzaron a plasmar lo que ellos entendían por paz a través de hermosos paisajes, atardeceres cálidos sobre montañas altísimas o bien rayos de sol acariciando las más bellas flores. Sin embargo, uno de los pintores creó un cuadro muy diferente al resto. Su paisaje mostraba un mar enfurecido, nubes amenazantes y un precipicio sobre el que se alzaba un árbol. El supervisor de las obras pensó que se había equivocado de temática y decidió no presentarlo para su evaluación final. El maestro budista comenzó a mirar los cuadros que se habían presentado al concurso, pero no conseguía encontrar la obra perfecta. ¿No se ha presentado nadie más?, preguntó. Bueno, solo queda un cuadro, pero no tiene nada que ver con la temática que habíamos pedido.
dijo el supervisor del concurso. Sea como sea, se ha presentado. Tiene derecho a que su obra esté entre todas estas. Deja que lo vea. Entonces llevaron el cuadro del mar embravecido hasta el maestro, y después de observarlo, este sonrió. Al fin tenemos un ganador. ¿Pero cómo? ¿Es el cuadro que representa la paz perfecta? No puede ser, exclamó el supervisor. Sí lo es. Si te fijas sobre el árbol que se asoma al precipicio y bajo la tormenta, un pequeño pájaro descansa en su nido, ajeno al viento y al oleaje. Este es sin duda el mejor ejemplo de la paz perfecta. La paz no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Por eso la paz perfecta es aquella que se consigue manteniéndose firme a pesar de todo lo que a uno lo rodea. Mantenerse en calma a pesar de la tempestad es el ejemplo del cuadro que ganó el concurso. Es una bella metáfora sobre cómo lograr la paz perfecta. No es aquella que intenta evitar los problemas y aislarse de los peligros, sino la que a pesar de los obstáculos, de las tempestades, de los peligros, se mantiene firme y tranquila. Es aquella que no tiene miedo y cree en sus posibilidades, la que le planta cara a la lluvia, al viento, y a pesar de ellos no se mueve. La paz está dentro de nosotros. Para conseguir esa paz de la que habla el maestro, debemos aprender a dominar las emociones, a encontrar su equilibrio, a aprender a convivir con el miedo sin que nos bloquee, o a no dejarnos invadir por un exceso de tristeza o de alegría. Debemos aprender a controlar las frustraciones, a valorar las emociones para usarlas a nuestro favor y no en nuestra contra. De esta forma, controlando las emociones, lograremos la paz perfecta. Cuenta la leyenda que un monasterio budista ubicado en una ladera casi inaccesible de las frías y escarpadas montañas del Himalaya, un día uno de los monjes guardianes más ancianos falleció. Le hicieron los rituales tibetanos propios para esas ocasiones, llenas de profundo respeto y misticismo. Sin embargo, era preciso que algún otro monje asumiera las funciones del puesto vacante del guardián. Debía encontrarse el monje adecuado para llevarlas a cabo. El gran maestro convocó a todos los discípulos del monasterio para determinar quién ocuparía el honroso puesto del guardián. El maestro, con mucha tranquilidad y calma, colocó una magnífica mesita en el centro de la enorme sala en la que estaban reunidos, y encima de esta colocó un exquisito jarrón de porcelana, y en él una rosa amarilla de extraordinaria belleza, y dijo: «He aquí el problema. Asumirá el puesto de honorable guardián de nuestro monasterio el primer monje que resuelva este acertijo». Todos quedaron asombrados mirando aquella escena, un jarrón de gran valor y belleza con una maravillosa flor en el centro. Los monjes se quedaron como petrificados en el más respetuoso silencio, hundidos en interrogantes internos. ¿Qué representaría ese bello jarrón con flores? ¿Qué hacer con él? ¿Cuál podría ser el enigma encerrado en tal delicada belleza? ¿Simbolizaría acaso las tentaciones del mundo? ¿Podría ser algo tan simple como que necesitara agua la flor? Eran tantas las preguntas. En un momento determinado, uno de los discípulos sacó una espada, miró al gran maestro y a todos sus compañeros, se dirigió al centro de la sala y ¡zas!, destruyó todo de un golpe. Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro dijo: «Alguien se ha atrevido no solo a dar una solución al problema, sino a eliminarlo. Honremos a nuestro guardián del monasterio». En realidad poco importa cuál sea el problema. Hay problemas cuyo aspecto nos confunde, pues halaga los sentidos. En el fondo sigue siendo un problema. Si el problema es exactamente eso, un problema, y precisa ser eliminado, no importa que se trate de una mujer sensacional, o de un hombre maravilloso, o de un gran amor que se ha esfumado. Por más hermosa que haya sido la experiencia que has vivido o lo significativa que haya sido la persona con quien has estado, si no existiera más sentido para ello en tu vida, tiene que ser eliminado. Muchas personas cargan la vida entera el peso de cosas que fueron muy importantes en su pasado y que hoy solamente ocupan un espacio inútil en sus mentes, espacio que es indispensable para recrear la vida. Un antiguo proverbio chino dice: «Para que tú puedas beber vino en una copa que se encuentra llena de té, es necesario primero tirar el té, y entonces podrás servir y beber el vino». Limpia tu vida. Comienza por las gavetas, armarios, hasta llegar a aquellas personas del pasado que no tienen más sentido que sigan ocupando un espacio en tu mente. Exígete a ti mismo lo que te gustaría exigirle a los demás, y a los demás dejarlos tranquilos sin esperar nada de ellos. Así te ahorrarás disgustos. No te quejes con tu Dios diciéndole que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios, y ese Dios eres tú. Cierto día, Buda,
se hallaba predicando su doctrina para la conversión del mundo en las cercanías de Savatthi. Un hombre con grandes riquezas y que sufría de muchas dolencias se le acercó a Buda. El hombre tenía las manos juntas y le dijo: «Oh señor Buda, perdóname por mi falta de respeto y no saludar como debería, pero sufro mucho de obesidad, somnolencia excesiva y otras molestias, por lo que no puedo moverme sin sentir dolor». Y el Tathagata, término como se le conocía a Buda, al ver los lujos de los que estaba rodeado el hombre, le preguntó: «¿Deseas conocer la causa de tus dolencias?». Y cuando este hombre lleno de riquezas expresó su voluntad de aprender, Buda dijo: «Hay 5 cosas que producen la condición de la que te quejas. La primera de ellas son las cenas opulentas. Lo segundo es dormir en exceso. Lo tercero es el anhelo del placer. La cuarta es la irreflexión. Y la quinta y la última es la falta de ocupación. Intenta ejercitar el autocontrol en tus comidas y asume algunos deberes que desarrollarán tus habilidades para ser útil a tus semejantes. Si sigues este consejo, prolongarás tu vida». Este hombre grabó en su mente cada una de las palabras de Buda y después de algún tiempo, y ya habiendo recuperado su movilidad y juventud, él regresó a donde se encontraba Buda, pero esta vez fue sin caballos, sin lujos, y entonces le dijo: «Maestro, has curado mis dolencias corporales. Ahora vengo a buscar la iluminación de la mente». Y Buda le dijo: «El mundano nutre su cuerpo, pero el sabio nutre su mente. El que se entrega a la satisfacción de su apetito obra su propia destrucción, pero el que camina en el sendero tendrá tanto la salvación del mal como una vida larga y plena. En esta vida, si solo alimentamos nuestro vientre y nuestros deseos, ¿qué será de nosotros? Si duermes demasiado, caminas sin pensar y simplemente persigues el placer. No eres de ninguna utilidad para tu comunidad o tus semejantes. ¿Qué será de ti si ahora eres solo una pequeña raíz naciente? ¿En qué tipo de árbol te convertirás al vivir siempre de esa forma? Encuentra siempre el yin y el yang, la cantidad adecuada de sueño, nutrición y utilidad. Disfruta de la vida, pero también asegúrate de ocuparte en algo. Encuentra el significado de tu vida».